Mi familia no me invitó a Navidad, pero me envió una factura de $25.000 por el coche de mi hermana. Dijeron que se lo había regalado. Simplemente llamé al banco y dije, embárguenlo. He terminado. Me llamo Abigail Whitman, y nunca pensé que la traición más dura vendría de las personas que una vez me arroparon por la noche. Llegué a casa de mi abuelo con una bolsa de la compra y una cálida sonrisa. Kevin abrió la puerta, y apenas me miró. No sabía que todavía ibas a venir, dijo. Miré el rostro de mi tío, frío, indescifrable, y luego me volví hacia mi tía abuela Carol. Se cruzó de brazos. No deberías estar por ahí, trabajando en tu trabajito de la cafetería. Luego se rió. Los asuntos familiares no son realmente lo tuyo, ¿verdad? Me quedé allí, sosteniendo la compra. Mi voz fue firme. Si no soy de la familia, viviré como si no lo fuera. Y me fui. Antes de continuar, decime desde dónde estáis viendo esto. Y si alguna vez habéis tenido que alejaros de una familia tóxica, dadle a me gusta, suscribíos y compartid vuestra historia en los comentarios. No estáis solos. No siempre me sentí como una extraña. Cuando era pequeña, el abuelo Arthur era mi persona favorita en el mundo. Mientras el resto de la familia estaba demasiado ocupada discutiendo o fingiendo que les importaba, él creaba un espacio para las cosas tranquilas, como las historias, el silencio, y para mí. Servía 2 tazas de té, me daba la que tenía una pequeña mella en el asa, la mía, y nos sentábamos en el patio trasero, bajo el viejo roble. Las historias, me dijo una vez, son la forma en que seguimos vivos, incluso después de habernos ido. Fue profesor de literatura en el instituto durante 37 años. Shakespeare, Steinbeck, Baldwin. Esos nombres salían de su boca como si fueran música. Yo no entendía todas las palabras en aquel entonces, pero le entendía a él. Era gentil, amable, y un poco solitario, tal vez. Su esposa, mi abuela, falleció antes de que yo cumpliera los 6 años. Después de eso, las grandes cenas familiares se desvanecieron. Mis padres se divorciaron. Mi madre se mudó. Y el resto de la familia, bueno, se distanciaron. Excepto yo. Cada fin de semana, tomaba el autobús para cruzar la ciudad con una mochila llena de deberes a medio hacer y cualquier libro que estuviera leyendo, y él me esperaba con galletas de limón y esa pequeña y suave sonrisa. Él me escuchaba. De verdad me escuchaba. Cuando tenía 12 años y quise dejar el piano, no me regañó. Me preguntó por qué. Cuando le dije que me sentía invisible en casa, no intentó arreglarlo. Simplemente asintió, sirvió más té y dijo, tú no eres el problema, Abby. A veces, la gente es demasiado ruidosa para oír lo que de verdad importa. Eso se me quedó grabado. En el instituto, mientras mis primos se escapaban a fiestas o posaban para las redes sociales, yo ayudaba al abuelo a clasificar libros viejos, a arreglar un grifo que goteaba, o a configurar su correo electrónico por 3ª vez en el mes. Él siempre me llamaba su luz del atardecer. Tienes una fuerza tranquila, decía, dándome una palmadita en la mano. Nunca dejes que el ruido de los demás la ahogue. Y yo intenté que no lo hicieran, incluso cuando la vida se complicó. Me mudé de casa a los 19, trabajando en 2 empleos mientras estudiaba para ser enfermera, noches en urgencias, días en la escuela, y fines de semana en la cafetería. No tenía mucho dinero ni tiempo, pero siempre tenía las tardes de los domingos con el abuelo. Eso nunca cambió. Cuando aparecí con sopa y medicinas la primera vez que tuvo bronquitis, me dijo que yo era la única persona que se había dado cuenta de que llevaba semanas tosiendo. Le creí. Kevin no llamó. Carol solo envió flores. Nadie se quedó a pasar la noche, excepto yo. Incluso ahora, recuerdo aquellas noches tardías junto a su sillón reclinable, leyéndole en voz alta sus colecciones de poesía favoritas. Él se quedaba dormido con una media sonrisa, y yo me sentaba allí, observando su pecho subir y bajar, como si estuviera protegiendo algo precioso. Porque lo estaba. No hablamos de testamentos ni de herencias. No lo necesitábamos. Nuestro vínculo no se basaba en el dinero. Se basaba en una constancia silenciosa, esa que nunca sale en los titulares pero que lo significa todo. Pero no todos lo veían así. Para el resto de la familia,
yo era solo la chica trabajadora sin un plan de carrera, la que servía lattes mientras ellos construían negocios de verdad, la que nunca pedía nada, así que asumieron que no quería nada. No sabían lo que el abuelo significaba para mí, ni lo que yo significaba para él. Y tal vez todavía no lo sepan. Pero eso no cambia la verdad. Porque cuando te has sentado junto al dolor de alguien, cuando has secado su frente y sostenido su mano a través del silencio y la enfermedad, eso es familia. No quien comparte tu línea de sangre, sino quien comparte tus cargas. Y esa es una verdad que he llevado conmigo. Incluso cuando la puerta se cerró de golpe a mi espalda ese día, incluso cuando intentaron borrarme de la historia, yo sabía que la historia no había terminado. Todavía no. Todavía recuerdo la primera vez que Carol llamó, después de años de silencio. Fue un jueves por la mañana temprano, demasiado temprano para alguien que no necesitara algo. Abigail, dijo, su voz empalagosa y fina. ¿Cómo está Arthur estos días? Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Directa a él. Le dije que estaba estable, recuperándose de una infección leve. Nada demasiado serio. Oh, gracias a Dios, dijo, y luego hizo una pausa. ¿Crees que podría ayudarme un poco? Solo hasta que se aclare lo de mi seguro social. Carol era así, el tipo de persona que podía convertir una pregunta en una transacción, sin que te dieras cuenta de que te estaban cobrando. No le respondí de inmediato. Solo le pasé el teléfono al abuelo. Hablaron durante unos minutos. Su voz se suavizó, como siempre hacía cuando ella llamaba, como si tuviera 17 años de nuevo y todavía creyera que todo el mundo podía salvarse. Después, parecía cansado. Es que está bajo mucha presión, me dijo. Ya sabes cómo es la vida. Asentí. Pero también sabía cómo era Carol. Y luego llegó Kevin. Apareció una semana después, sin avisar, plantado en la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. El mismo pelo engominado, el mismo perfume que se podía oler a 3 habitaciones de distancia. Abigail, sonrió, entrando. Me alegro de que sigas aquí. El abuelo me dijo que ayudas mucho. Qué dulce. ¿Dulce? Como si limpiar vómitos del suelo y administrar medicamentos fuera el tipo de cosa que haces como pasatiempo. Como si estuviera jugando a las casitas. Sacó el tema del dinero en los primeros 20 minutos. Dijo algo vago sobre los impuestos de la propiedad y lo complicado que podría volverse el patrimonio si las cosas no se organizaban con antelación. Vi al abuelo asentir lentamente, educadamente. Se notaba que no quería conflictos. Nunca los quería. Kevin, le dije con delicadeza. No es el momento. Me miró como si yo fuera un mosquito zumbando demasiado cerca de su bebida. Solo estoy pensando en el futuro, por el bien del abuelo. Pero yo sabía que no era así. Kevin no estaba pensando en el futuro. Estaba merodeando. Durante las siguientes semanas, el patrón se consolidó. Carol llamaba, preguntando por Arthur con la preocupación justa para que pareciera ensayada. Kevin pasaba más a menudo, a veces solo, a veces con carpetas que se negaba a abrir delante de mí. Una noche, saqué el tema con el abuelo. No les debes nada, le dije en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Estaba sentado en su sillón favorito, con una manta sobre las rodillas, la lámpara proyectando un suave resplandor sobre su rostro arrugado. Son familia, Abby. Yo también lo soy. Me miró, y luego me miró de verdad. Sus ojos estaban claros, aunque un poco cansados. Eres la mejor parte de esta familia, dijo en voz baja. Pero la sangre. La sangre hace que la gente crea que tiene derechos. Y yo soy demasiado viejo para seguir luchando contra eso. Fue entonces cuando supe que no era ingenuo. Él también lo veía. Las visitas con segundas intenciones, las llamadas llenas de sugerencias, la forma en que nadie le preguntaba cómo dormía, qué necesitaba emocionalmente, si se sentía solo. Solo dinero, herencia, control. Y, sin embargo, nunca levantó la voz, nunca cerró la puerta. Admiraba su elegancia, pero también la temía, porque la elegancia a veces puede parecer rendición. Y yo no estaba dispuesta a ver cómo lo despedazaban, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo,
solo porque las personas que lo abandonaron finalmente habían olido que el final se acercaba. Así que me quedé. Más horas, más noches. Organicé sus medicamentos, lo registré todo, limpié el ático cuando Kevin dijo que podría pasar con un agente inmobiliario. Y cada vez que Carol llamaba, me aseguraba de responder primero, porque podía sentirlo, como una tormenta acechando justo en la costa. No habían vuelto por el abuelo. Habían vuelto por lo que creían que merecían. Pero lo que nunca entendieron fue esto: lo más importante del abuelo no se podía escribir en un testamento. Era amor. Silencioso, persistente, inmerecido e incondicional. Y por eso, nunca aparecieron. Comenzó con una tos. No una tos dramática, de esas que hacen temblar el pecho, sino una tos seca y persistente que no se iba. Al principio, el abuelo le restó importancia. Alergias, dijo. Esta casa vieja está llena de polvo. Pero yo conocía sus ritmos. Sabía cómo se movía más despacio cuando algo no iba bien. Cómo empezaba a remover la comida en su plato en lugar de comer. Cómo le temblaban ligeramente las manos cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Así que me quedaba hasta más tarde. Reduje mis horas en la cafetería, cambié turnos de noche en la clínica, y les dije a mis profesores que necesitaba flexibilidad. Lo entendieron, o al menos fingieron hacerlo. Fuera como fuese, yo estaba allí todos los días. A la segunda semana, estaba demasiado débil para subir las escaleras. Preparé una cama en el piso de abajo, llené la casa con el olor a té, sopa y bálsamo de mentol. Le leía por las noches, a Dickinson, su favorita. A veces se quedaba dormido a mitad de un verso, y yo rezaba en silencio junto al fregadero, sobre su ropa sucia, en los momentos de calma entre los tratamientos respiratorios. Carol no vino a visitarlo. Kevin pasó una vez, dejó unas vitaminas orgánicas y un formulario con el título Transferencia de Albacea. Dijo que era por si acaso. Ni siquiera se lo conté al abuelo, simplemente lo deslicé en la trituradora. La noche que me dio la carta, llovía. Una de esas lluvias lentas y constantes que golpean las ventanas como una nana. Estaba despierto pero en silencio, su voz era débil. Abigail, susurró, en el cajón de arriba del escritorio. Hay algo que quiero que tengas. Encontré el sobre, sellado. Sin nombre, sin etiqueta, solo su caligrafía en el frente. Cuando el ruido se vuelva fuerte, confía en el silencio que llevas dentro. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté en el borde de su cama, sosteniendo la carta con ambas manos. Me miró, con los ojos vidriosos pero concentrados. Me has amado de maneras que no pedían nada a cambio, dijo. Lo veo. Siempre lo he visto. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero no salieron palabras. Solo un ardor lento y doloroso detrás de mis ojos. No quiero que guardes amargura, continuó. Vendrán a por cosas, Abby. Deja que vengan, pero no dejes que te quiten la paz. Tosió, de forma profunda y sonora. Le ayudé a beber un poco de agua, y le subí la manta sobre el pecho. Entonces, buscó mi mano. Eres lo único que hice bien sin dudarlo. Me senté con él hasta el amanecer, simplemente respirando, simplemente estando allí. Mientras el cielo se teñía de un gris pálido, se fue quedando dormido. Primero un sueño ligero, luego más pesado, y luego inmóvil. No hubo drama, ni un último suspiro, solo silencio. Y en ese silencio, juro que sentí que algo se asentaba. Llamé a la enfermera, llamé al médico a domicilio. Luego, no llamé a nadie más durante mucho tiempo. El funeral llegó rápido, más rápido de lo que estaba preparada. Carol llegó con un vestido negro 2 tallas más pequeño, secándose los ojos con un pañuelo que nunca usó. Kevin se ajustó los gemelos más de lo que ofreció sus condolencias. Miraban la casa como buitres sobrevolando un árbol viejo. En el velatorio, me quedé cerca del ataúd mientras la gente murmuraba lo tranquilo que parecía el abuelo. Y lo parecía. Como si la lucha lo hubiera abandonado hacía mucho tiempo, y solo quedara la suavidad. Después, mientras recogía el libro de visitas y los sándwiches sobrantes, un hombre con un traje gris se me acercó. «Abigail Whitman», preguntó. Asentí. «Soy James Harrison, el asesor legal personal del señor Arthur».
Hay algunos documentos que necesitarán su atención. Carol miró de reojo, entrecerrando los ojos, y me di cuenta de que lo que el abuelo había dejado atrás no eran solo recuerdos. Era una línea trazada con tinta. El día del funeral se sintió vacío. Llevaba días funcionando en piloto automático, coordinando con la funeraria, buscando un traje que el abuelo realmente se habría puesto, asegurándome de que pusieran Chopin durante el servicio. No esa música de órgano horrible que sugirieron. No lloré durante el servicio. Tampoco hablé. Solo me senté en la primera fila, con las manos juntas, escuchando a la gente decir cosas como, era tan amable y vivió una vida plena. Como si hubieran estado allí para algo de eso. Carol llegó tarde, por supuesto. Su sombrero negro era demasiado ancho, proyectando sombras dramáticas sobre su rostro, como una mujer en una vieja película de cine negro. Se aseguró de suspirar audiblemente, de secarse los ojos con un pañuelo con monograma que permaneció seco todo el tiempo. Kevin trajo a una acompañante. Una mujer con tacones altos y un vestido escotado que masticaba chicle durante el panegírico. Se sentaron 2 filas detrás de mí. Podía sentir sus ojos en mi espalda, como un peso. Después del entierro, caminé sola hasta la casa. La casa del abuelo. Mi casa ahora, aunque eso aún no lo había asimilado del todo. Todavía olía a té de menta y a páginas viejas. El silencio era más pesado ahora. El duelo tiene un sonido. Es la ausencia de cada crujido y cada tos familiar. Puse a hervir agua que no bebí, saqué 2 tazas, solo serví una. Entonces sonó el timbre. Kevin estaba allí, sosteniendo un sobremanila y mostrando su sonrisa más profesional. Pensé que podríamos empezar a ordenar parte del papeleo, dijo. Ya sabes, para aliviarte la carga. Parpadeé. ¿Ahora? Se encogió de hombros. No hay mejor momento que el presente. Carol está en camino. Pensé que podríamos mirar los extractos bancarios, el testamento, lo de siempre. Lo dejé entrar. No porque confiara en él, sino porque quería ver exactamente lo rápido que se desmoronaría la actuación. Se dirigió directamente a la mesa del comedor, y extendió carpetas como un vendedor en plena presentación. Lo observé hojearlas, cada página más invasiva que la anterior. Parece que algunas cuentas todavía están a su nombre, dijo. Querrás transferirlas antes de que el Estado intervenga. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si todo esto fuera solo un negocio. Yo me encargaré, dije, tranquila, tajante. Entonces entró Carol, todo perfume y duelo ensayado. Abigail, cariño, arrulló, lanzando un beso al aire junto a mi cara. Has perdido mucho peso. ¿Estás comiendo? Estoy bien. Miró a su alrededor. Mantendremos las cosas simples. El abuelo fue claro en querer que las cosas fueran equitativas. Sonreí. Ah, sí. Fue entonces cuando saqué la carta sellada que me dio. Aún no la había abierto. No estaba lista, pero solo sostenerla me recordó que él se había anticipado, que sabía que este momento llegaría. Los ojos de Kevin se clavaron en ella. ¿Qué es eso? La volví a guardar en el bolsillo de mi abrigo. Algo personal. Él y Carol intercambiaron una mirada. Momentos después, el timbre volvió a sonar. El señor Harrison estaba allí, alto, traje gris, portapapeles en mano. ¿Abigail Whitman?, preguntó. Sí. Soy James Harrison, de Harrison y Asociados. Su abuelo nos pidió que nos encargáramos de la ejecución oficial de su testamento. Kevin dio un paso adelante. Espere, ya tenemos un. El señor Harrison levantó una mano. A menos que sea usted un abogado con licencia, este asunto concierne directamente a la señorita Whitman. El rostro de Carol se convirtió en piedra. El señor Harrison sonrió educadamente. ¿Nos sentamos? Lo hicimos. Desplegó el testamento original, no una copia, no un borrador. El de verdad, firmado, notariado, y actualizado hacía 2 meses. Se aclaró la garganta. A mi nieta, Abigail Whitman, que apareció cuando nadie más lo hizo, que ofreció cuidados en lugar de condiciones, le dejo todo. Silencio. No me regodeé.
No sonreí. Solo respiré. Kevin fue el primero en romperlo. Esto tiene que ser un error. El señor Harrison no parpadeó. No lo es. Carol se levantó, temblando, con la voz aguda. Ni siquiera es su nieta de verdad. Pero yo ya estaba caminando hacia la cocina. Había visto tormentas como esta antes, y sabía que siempre soplaban con más fuerza cuando se daban cuenta de que la casa que querían ya era el hogar de otra persona. No dormí mucho después de esa noche. Se había leído el testamento, se habían trazado las líneas, y pensé, ingenuamente, que tal vez las cosas se calmarían, que la finalidad de las palabras del abuelo sería suficiente. Pero cuando se trata de gente como Carol y Kevin, suficiente nunca es suficiente. 2 días después de la lectura, un hombre vino a la casa con un maletín y un portapapeles. Dijo que representaba a una firma que se encargaba de la consolidación testamentaria y que necesitaba mi firma para una liberación de herencia rutinaria. Hablaba rápido, con la corbata demasiado apretada, la sonrisa demasiado amplia. Le pedí una tarjeta de visita. No tenía. Le pedí una identificación. La evadió. Cuando dije que quería hablar con mi abogado antes de firmar nada, su encanto se resquebrajó ligeramente. Asintió, dobló los papeles y se fue sin despedirse. Ese fue el momento en que se me revolvió el estómago. Llamé a Ethan. Respondió al segundo timbre. Hola, dijo. Solo esa palabra, firme y cálida, y sentí que por fin podía respirar. Todavía no le había contado todo. Llevábamos poco más de un año saliendo, y yo había mantenido la mayor parte del drama familiar guardado, como un jersey feo que no te pones hasta las fiestas. Pero se lo conté ahora, cada palabra. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, hubo silencio por un segundo. ¿Entonces tienes una copia del testamento? Sí, dije. ¿Y el abogado, el señor Harrison? Bien, dijo. No vamos a dejar que esto pase. La calma de Ethan no era pasiva. Era el tipo de calma que mueve montañas lentamente, con un paso deliberado a la vez. Para esa noche, ya había sacado registros. Resulta que el hombre que vino a mi puerta no estaba afiliado a Harrison y Asociados ni a ninguna firma de sucesiones. Su nombre estaba conectado a una empresa fantasma en la que Kevin había figurado brevemente como cofundador hacía 3 años. Esa noche, Ethan vino con su portátil, 2 tazas de café fuerte y una mirada en sus ojos que nunca antes había visto. No estás lidiando solo con la codicia familiar, dijo. Esto fue premeditado. Esto no fue emocional. Fue estratégico. Abrió carpetas, correos electrónicos, marcas de tiempo, notas de voz. Kevin había enviado un correo electrónico a un abogado semanas antes de que el abuelo muriera, preguntando sobre ajustes en el testamento. Incluso había intentado reservar una sesión de verificación de firma para el abuelo, aunque el sistema la había marcado cuando la identificación no coincidió. Intentaron reescribir la historia, dijo Ethan, pero no esperaban que supieras leer entre líneas. Miré la pantalla. Nombres, fechas, frases como testigo no disponible y intento de transferencia de poder notarial. Era como ver a alguien entrar a robar en tu casa a plena luz del día. Sentí frío, pero no estaba rota. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ethan cerró el portátil y me miró. Ahora involucramos al abogado de verdad, en el que tu abuelo confiaba, y documentamos todo. Asentí lentamente. Además, dijo, levantándose. Tienes que dejar de abrir la puerta sola. Eso me hizo reír, no porque fuera gracioso, sino porque me recordó que todavía había luz en medio de esta oscuridad. A la mañana siguiente, llamé al señor Harrison y le conté lo que habíamos encontrado. No pareció sorprendido. Tenía la sensación, dijo. Su abuelo fue claro sobre en quién confiaba y en quién no. Nos encargaremos desde aquí. Pero Abigail, esto podría ponerse feo. Miré por la ventana donde estaba el roble del abuelo, con las ramas desnudas contra el cielo de invierno. Lo sé, dije, pero estoy lista. Porque el amor no siempre consiste en tomar la mano de alguien. A veces, el amor consiste en montar guardia cuando nadie más lo hará. Y no iba a dejar que reescribieran el final de una historia que nunca se molestaron en leer. La verdad no llegó como un relámpago.
llegó en pedazos. Fragmentos silenciosos escondidos entre viejas carpetas de archivos, hilos de correos electrónicos y una caja polvorienta con la etiqueta «Testamentos» anteriores. El señor Harrison me había llamado a su oficina después de los hallazgos de Ethan. Era un edificio tranquilo. Sin suelos de mármol, ni un gran mostrador de recepción, solo filas de estanterías y el aroma a papel envejecido y café. Me invitó a sentarme, y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Su abuelo actualizó su testamento 3 veces, dijo. La versión final está fechada el 2 de marzo del año pasado. Notariada aquí. Testificada correctamente. Clara, limpia, hermética. Abrí la carpeta. Allí estaba. La caligrafía del abuelo, tan familiar para mí como la mía propia. Mi nombre escrito con trazos deliberados, no apresurados, no mecánicos. La redacción era simple, humilde incluso. Sin largas explicaciones, solo una línea que se me atragantó. A Abigail Whitman, que dio sin pedir, que se quedó cuando otros se fueron, le dejo la vida que construí. Que ella haga algo más con ella. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que el señor Harrison me entregó amablemente un pañuelo. Luego abrió otra carpeta. Esta, dijo, es la versión presentada la semana pasada por un representante diferente que afirmaba actuar en nombre de su abuelo. Me incliné hacia adelante. Era similar, pero no del todo. La fuente era demasiado limpia. La firma, parecida pero con una inclinación diferente. Y el lenguaje, era casi legalista, frío, preciso. Frases como distribución equitativa entre los parientes supervivientes y discreción ejecutiva basada en el consenso familiar. No sonaba como el abuelo, y ese era el punto. Usaron una firma escaneada de un documento antiguo, explicó el señor Harrison, la superpusieron digitalmente. Engañó al notario al principio, hasta que sacamos muestras de caligrafía y señalamos las inconsistencias. Señaló un papel que mostraba una comparación lado a lado. Una firma tenía alma. La otra era un calco. Ethan estaba sentado a mi lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Podía ver al ingeniero que había en él trabajando, rastreando, verificando, reconstruyendo mentalmente la secuencia de los hechos. Así que esto fue coordinado, dije. El señor Harrison asintió. Sabían que se estaba apagando, y se movieron rápido. Demasiado rápido. Nos quedamos en silencio por un momento. Fuera de la ventana, había comenzado a nevar, finos copos danzando como ceniza. Pensé en los últimos meses. Las llamadas que Carol no dejaba de hacer. Kevin apareciendo con sobres que se negaba a abrir delante de mí. El falso tipo del testamento en mi puerta. No solo esperaban beneficiarse de su muerte. Lo habían planeado, incluso mientras el abuelo todavía respiraba. Quiero que esto vaya a juicio, dije. El señor Harrison levantó la vista, sorprendido pero no disgustado. Podemos llegar a un acuerdo en privado, dijo. Tenemos los documentos reales. Puede que no sea necesario que se ponga feo. No, dije, ellos lo pusieron feo. Que sea público. Que la gente sepa lo que hicieron. Ethan se acercó y me apretó la mano, no como consuelo, sino en solidaridad. El señor Harrison se reclinó. Muy bien, dijo. Presentaremos una denuncia formal por fraude y comenzaremos los procedimientos. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa del abuelo, tocando los respaldos de las sillas, la estantería, la tetera que todavía estaba en la estufa. Cada objeto susurraba algo familiar. Me detuve en el cajón del escritorio donde había guardado la carta para mí, y la saqué de nuevo. Todavía no la había abierto. La sostuve en mis manos, pasé los dedos por el sello. Aún no estaba lista, pero pronto lo estaría. En la quietud, imaginé su voz. No solo estás defendiendo una herencia, Abby, diría. Estás defendiendo lo que importa. Y supe que tenía razón, porque nunca se trató de la casa ni del dinero ni de la tierra. Se trataba de la memoria, del legado, de asegurarse de que el amor no fuera reescrito por aquellos que nunca lo entendieron realmente. Lo que pasa con la traición es que nunca entra por la puerta principal. Se cuela por las grietas, se desliza en las habitaciones silenciosas y finge ser preocupación.
Después de que se descubriera el testamento falso, Carol y Kevin no desaparecieron. Simplemente se volvieron más listos. Dejaron de venir a la casa, dejaron de llamar, pero no dejaron de observar. Podía sentirlo en el correo que empezó a llegar, dirigido al ocupante desde extraños despachos de abogados. En la forma en que los antiguos vecinos del abuelo evitaban el contacto visual, en la tensión que flotaba en el aire como humo húmedo. Ethan lo llamó el cerco, la parte en la que las personas que creían tener el control se dan cuenta de que lo están perdiendo. Van a contraatacar, dijo. La gente como ellos no desaparece en silencio. Asentí. Ya había empezado a dormir con el teléfono en la mesita de noche y un bloc de notas junto a la cama, por si acaso. Así que nos pusimos a trabajar. Ethan creó una carpeta en su portátil con la etiqueta Defensa del legado. Fue idea suya. Yo probablemente la habría llamado lío familiar o prueba de que no estoy loca, pero a él le gustaba mantener las cosas limpias. Empezamos trazando la línea de tiempo. La fecha en que el abuelo firmó el testamento. La fecha en que Kevin contactó al falso abogado. Las fechas de actividades bancarias sospechosas. Las llamadas de Carol que eran solo para ver cómo estaba. Todo estaba ahí una vez que lo expusimos. Los patrones se formaron como moratones. Encontramos una nota de voz guardada en el viejo teléfono del abuelo, una que se me había pasado. Tenía fecha de 10 días antes de su muerte. Carol ha vuelto a llamar, su voz sonaba ronca. Quiere que considere la justicia. Dice que Abby ya ha tenido suficiente tiempo conmigo, suficiente ayuda. No quiero pelear, pero sé lo que se avecina. Espero haber tomado la decisión correcta. La escuché 2 veces, luego una tercera. No porque necesitara la prueba, sino porque extrañaba el sonido de su voz. Su voz ya se estaba apagando, pero incluso entonces, tenía más integridad que todo lo que Carol me había dicho a la cara. Hicimos capturas de pantalla, hicimos copias de seguridad de los archivos. Ethan usó un programa para recuperar correos electrónicos eliminados del portátil del abuelo. Uno era de Kevin, marcado como urgente. Decía, necesito finalizar el papeleo lo antes posible. No hay tiempo para más retrasos. Si Abby hace preguntas, dale largas. Ese fue el momento en que dejé de dudar de mí misma. No solo esperaban tener el control. Lo estaban orquestando. También había un hilo de correos electrónicos entre Kevin y un hombre llamado Martin Vance, supuestamente un consultor legal. Pero una búsqueda rápida reveló que Vance había sido inhabilitado hacía 3 años. Fraude, falsificación de documentos, 2 cargos por suplantación de identidad. Ethan se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Intentaban colar esto antes de que él falleciera. En el momento en que empeoró, se movieron. Sentí una extraña mezcla de rabia y claridad, como si de repente todo tuviera sentido y nada de ello estuviera bien. Quiero que la gente lo sepa, dije. Ethan no preguntó por qué. Simplemente abrió una nueva carpeta, presentación. Organizamos los archivos, hicimos un gráfico de la línea de tiempo, etiquetamos las firmas falsificadas. Incluso recortamos el audio del mensaje de voz que dejó el abuelo. No porque quisiera montar un espectáculo, sino porque sabía a lo que me enfrentaba. No se trataba de demostrar que yo tenía razón. Se trataba de demostrar que el abuelo no estaba loco por confiar en mí. Una noche, mientras escaneaba fotos antiguas para incluirlas en la carpeta de pruebas, encontré una que no había visto en años. Éramos el abuelo y yo, sentados bajo el roble, con un libro abierto entre nosotros. Yo tendría unos 8 años, con las piernas cruzadas, escuchándole leer. Él se reía, una risa plena y abierta, de esas que hacían que sus ojos desaparecieran entre arrugas. La miré durante mucho tiempo, porque ese momento no era falso. Ese vínculo no era estratégico. Y ningún testamento, ningún documento, ningún primo con complejo de Dios podría reescribir eso. Kevin y Carol tenían dinero. Tenían contactos. Tenían años de manipulación a sus espaldas. Pero yo tenía la verdad. Y a un hombre que había pasado su vida enseñándome a manejarla sin miedo. Así que seguimos cavando, porque cuanto más profundo íbamos, más claro se volvía. Esto no era solo un desacuerdo familiar. Era un atraco.
Y estábamos a punto de mostrar al mundo quién estaba realmente detrás de la máscara. Se puede saber mucho de la gente por lo que intentan ocultar. Mientras Ethan peinaba hilos legales y metadatos telefónicos, yo empecé a cavar en lugares donde nunca esperaron que mirara: la memoria, la rutina, los patrones, ese tipo de cosas pequeñas y olvidables en las que la gente no piensa dos veces hasta que vuelven para atormentarlos. Empezó con un recibo. Estaba limpiando la mesita de noche del abuelo, su lado de la cama aún intacto, y encontré una bolsa de farmacia arrugada con un recibo impreso doblado dentro. Nada inusual, pero este tenía una nota garabateada en el reverso con la caligrafía del abuelo: preguntar sobre notarización, Kevin. Ese signo de interrogación se me grabó a fuego. Se lo llevé a Ethan. Entrecerró los ojos al ver la fecha. Esto fue una semana antes de que se presentara el testamento falsificado. Le di la vuelta al papel de nuevo. Tenía dudas. Él lo sabía. Eso lo cambió todo. A partir de ahí, las piezas empezaron a encajar más rápido. Los correos electrónicos que Kevin había enviado al abogado inhabilitado no eran solo consultas casuales. Incluían borradores adjuntos con etiquetas como nuevas-ediciones-testamento y propuesta-distribución-final. En uno de los borradores, incluso había usado el antiguo saludo del abuelo, con sincero respeto, intentando imitar su voz. Solo que escribió mal sincero 2 veces. Encontramos un registro de llamadas del teléfono de Carol a un número de prepago que coincidía con el utilizado por el tipo del testamento, que apareció en mi puerta. 3 llamadas, cada una de menos de 5 minutos, realizadas la semana después de la muerte del abuelo. Cortas, limpias, planeadas. Esto no fue solo engaño, dijo Ethan. Fue por capas. Esperaban resistencia. Y lo planearon. Me recosté, frotándome la sien, sintiendo una presión detrás de los ojos que no era exactamente dolor. Era comprensión. Un lento amanecer de que las personas con las que compartía sangre habían construido todo un entramado para echarme. Y todavía pensaban que yo era demasiado callada para luchar. No lo era. Empezamos a montar el expediente del caso. Todavía no era un documento legal. Era solo una bomba de verdad esperando la detonación. Documentos, mensajes de voz, rastros digitales, comparaciones de firmas lado a lado, incluso un análisis de tono que Ethan extrajo del contenido de los correos electrónicos. No necesitábamos adornarlo. Los hechos eran más ruidosos que la ficción. Pero aún así, permanecimos en silencio. No confrontamos. Todavía no. Empecé a practicar en el espejo, en mi cabeza, ensayando lo que diría, cómo lo diría. Sabía que habría un momento, una encrucijada, donde todo saldría a la superficie. Y cuando llegara, no tartamudearía, no lloraría. Sería como una llama, pura y directa. Una noche, recibí un mensaje de una antigua vecina del abuelo. Se llamaba señora Peterson. Tenía unos 70 años, era aguda como una navaja y todavía paseaba a su beagle todas las mañanas a las 6 en punto. Me dijo que había visto a Kevin salir de la casa del abuelo una noche, una semana antes de que falleciera. Llevaba una carpeta bajo el brazo, dijo. No parecía una visita. Parecía un asunto de negocios. Y tu abuelo no lo acompañó a la puerta. Solo se quedó en el umbral. Parecía que había envejecido 10 años en 10 minutos. Le di las gracias y anoté la hora, porque cuando estás construyendo una línea de tiempo de la verdad, ningún detalle es demasiado pequeño. Carol, mientras tanto, se había callado, lo que para ella era la señal de advertencia más fuerte de todas. Sabía que estaba planeando algo. Podía sentirlo en la forma en que la gente empezó a llamarme menos. Como los primos dejaron de responder a los mensajes. Como uno de los viejos amigos del abuelo de repente canceló su asistencia al té conmemorativo que había planeado. Me estaba aislando, socavándome, lo que significaba que me estaba acercando. Cuanto más me acercaba a la verdad, más duro trabajaban para cortar cualquier cosa que me hiciera creíble. No importaba. Tenía la carta del abuelo. Tenía el testamento original. Tenía a un hombre a mi lado que entendía la informática forense mejor que la mayoría de los pequeños bufetes de abogados. Y tenía convicción. La verdadera convicción no ruge. No se anuncia en mayúsculas.
Se asienta en tus huesos como la gravedad y se asegura de que tu columna vertebral no se doble bajo presión. Así que seguimos construyendo, una página a la vez, una verdad a la vez. Y en algún lugar de ese silencio, me di cuenta de que no solo estaba defendiendo un documento. Estaba defendiendo una vida que importaba. Un amor que era real. Un hombre que me enseñó a vivir con honestidad, incluso cuando todos los demás querían fingir. Y eso era algo por lo que valía la pena luchar. Lo más extraño de prepararse para una batalla es lo silencioso que se vuelve todo justo antes de que comience. Dejé de responder a las llamadas de Carol. Dejaba mensajes de voz con largas pausas entre frases, como si estuviera eligiendo sus palabras con demasiado cuidado, como si supiera que ya había perdido pero aún quisiera mantener la actuación. Abigail, cariño, creo que ha habido un malentendido. Deberíamos hablar. Nunca usó tanto mi nombre cuando el abuelo estaba vivo. Kevin también se calló, pero su silencio era más calculado, del tipo que sientes en el pecho, no en los oídos. Vi su nombre aparecer en LinkedIn bajo un nuevo puesto de consultor. El sitio web de su nueva empresa usaba palabras como integridad y valor generacional. No podía decidir si quería gritar o reír. Ethan siguió investigando. Yo seguí organizando. Nuestro apartamento empezó a parecer la trastienda de la oficina de un detective. Cuadernos, memorias USB, clips de voz, documentos escaneados apilados en carpetas manila con pestañas adhesivas colgando como banderas de advertencia en miniatura. Una noche, me senté con las piernas cruzadas en el suelo del salón sosteniendo el testamento original. Lo leí de nuevo lentamente, en voz alta, como si estuviera rezando. A Abigail Whitman, que dio sin pedir. Esa parte siempre me detenía, porque dar sin pedir se había convertido en mi lenguaje por defecto, no solo con el abuelo, sino con todos. Cedí mi tiempo, mi energía, mis fines de semana, mis límites durante años. Y no solo lo tomaron, lo esperaban, lo exigían, y luego intentaron borrarme cuando ya no era conveniente. Pero ahora ya había terminado de darles el beneficio de la duda. Reunimos todo en una única carpeta digital. Una presentación única y segura. Cada diapositiva con marca de tiempo, cada documento rastreado, cada firma comparada con un detalle meticuloso. Ethan lo llamó la bóveda. Teníamos notas de voz del abuelo expresando su preocupación por la presión de Carol. Copias de los documentos falsificados rastreados hasta el correo electrónico de Kevin. Metadatos que mostraban que el testamento falsificado fue editado en un dispositivo registrado a nombre de Kevin. Registros telefónicos que conectaban a Carol con el falso notario. Una carta notariada del abogado real confirmando el testamento legítimo. Era hermético, y no planeaba decir una palabra al respecto. No hasta el momento adecuado. No hasta que estuvieran lo suficientemente cómodos como para intentar acorralarme, porque la gente así nunca deja de presionar. No retroceden. Esperan el momento perfecto para atacar con una sonrisa y un portapapeles. Así que yo también esperé. Carol me envió un mensaje de texto unos días después, invitándome casualmente al memorial de los 49 días del abuelo. Dijo que era una simple reunión familiar para honrarlo y cerrar las cosas. Sin mención de disputas legales, sin mención de Kevin. Lo suficientemente vago para sonar inocente, lo suficientemente ensayado para darme náuseas. Le mostré el mensaje a Ethan. «Es ahora», le dije. Él asintió. «¿Estás lista?» Sonreí. He estado lista durante 29 años. Así que nos preparamos. Imprimimos copias físicas de cada prueba crucial. Cargamos copias de seguridad digitales en 2 unidades encriptadas. Una para el señor Harrison, una para mí. Elegí un vestido negro sencillo. Nada dramático, pero nada que pidiera disculpas. Una especie de armadura silenciosa. La mañana del memorial, me quedé frente al espejo más tiempo de lo habitual. Pensé en el abuelo. Pensé en el día que salí de su casa después de que Carol me llamara extraña. Luego le susurré a mi reflejo, «Vamos a darles algo que recordar». Y lo decía en serio, porque esto no era por venganza. No era por el dinero. Era por, finalmente, estar en una habitación llena de gente que una vez me ignoró y asegurarme de que me vieran. No enfadada, no vengativa. Simplemente innegable.
Lo que pasa con los eventos familiares es que huelen a recuerdo, incluso cuando las personas que están dentro no merecen ser llamadas familia. El memorial de los 49 días por el abuelo se celebró en casa de Carol. La casa con demasiadas lámparas de araña, y no suficiente calidez, el tipo de lugar que sale bien en las fotos pero se siente frío en cada rincón. Llegué exactamente a tiempo, ni pronto, ni tarde. Calculado. Entré sin llevar nada más que mi bolso y una pequeña foto del abuelo y yo bajo el viejo roble. La coloqué cerca de la mesa del incienso, entre las bandejas de fruta compradas en la tienda y un jarrón torcido de orquídeas. Nadie se dio cuenta. La habitación estaba llena de gente que reconocía pero en la que no confiaba. Primos que no habían visitado al abuelo en una década. Vecinos que solían preguntar por el jardín, ahora susurrando sobre cócteles de gambas. Carol llevaba un vestido azul marino y una sonrisa de duelo que había perfeccionado para uso público. Kevin estaba cerca de la cocina, bebiendo vino blanco y tecleando en su teléfono como un hombre aburrido en su propia actuación. No saludé a nadie, solo sonreí, asentí, floté. Era mejor así. Me mantuve cerca del perímetro. Dejé que olvidaran que estaba allí. Así es como se ve el verdadero espectáculo. Los momentos tras bambalinas, los gestos nerviosos entre las líneas ensayadas. Escuché a Carol susurrarle a alguien cerca del pasillo. No te preocupes, dijo. Hoy arreglaremos las cosas. No va a causar problemas. Entonces Kevin apareció a mi lado. Abigail, dijo, su voz suave, como un hombre que pensaba que el encanto podía borrar la historia. Gracias por venir. Lo miré por un momento y luego simplemente respondí, por supuesto. Hizo un gesto hacia el estudio. Pensamos en repasar algunos papeles finales después de las oraciones. Solo unas pocas firmas para aclarar todo. Sin abogados, solo familia. Asentí. Dejé que lo creyera. La ceremonia comenzó. Se encendió incienso. Alguien leyó un pasaje de la colección de poesía favorita del abuelo. Reconocí las palabras, pero no la voz. Temblaba por efecto, no por amor. Cuando terminó, la gente comenzó a dispersarse en conversaciones más pequeñas. La risa empezó a colarse. El ambiente pasó de reverente a casual, como si no acabáramos de honrar a un hombre cuyos últimos días los pasó siendo acechado por su propia sangre. Fue entonces cuando Carol dio un paso adelante. Abigail, cariño, ¿te importaría venir a la sala de estar? Repasaremos esos pequeños detalles. La habitación se silenció un poco, lo suficiente para sentir la tensión colarse por las grietas. Los seguí. Kevin cerró la puerta detrás de nosotros. Sobre la mesa había una pila ordenada de papeles, carpetas brillantes, pestañas con etiquetas como acuerdo, renuncia, solicitud de distribución. Deslizó una página hacia mí. Esto es solo para liberar el patrimonio a la familia para uso compartido, dijo. Cosas estándar. Todos están de acuerdo. Cogí el bolígrafo, hice una pausa y luego los miré. ¿Estáis seguros de que esto es lo que queréis que firme? Kevin sonrió demasiado rápido. Por supuesto. Abrí mi bolso y saqué una carpeta propia. La puse sobre la mesa. Entonces no os importará si revisamos esto primero, dije. Carol parpadeó. ¿Qué es eso? Pruebas, dije. De un testamento falsificado, firmas falsas, correos electrónicos, registros telefónicos, y una grabación de voz del abuelo diciendo que temía que hicierais exactamente esto. Me miraron fijamente. El rostro de Kevin se tensó. Los labios de Carol se separaron y luego se cerraron de nuevo, como una frase que olvidó cómo terminar. Abrí la carpeta. Una por una, fui exponiendo las páginas, el correo electrónico con el archivo falsificado, los metadatos que Ethan extrajo, el nombre del notario falso, el registro de inhabilitación, el análisis de firmas comparativo. Dejé que el silencio se alargara, y luego dije con calma, el señor Harrison tiene copias. El tribunal también. Estáis bajo investigación. Kevin se levantó. Esto es ridículo. Carol me señaló, con la voz cada vez más alta. ¿Crees que una enfermera a tiempo parcial y un novio friki de los datos pueden? La interrumpí. Falsificaste un testamento, Carol.
Intentaste borrar a la única persona que nunca se apartó del lado del abuelo. Y subestimaste lo único que él dejó atrás que no figuraba en ningún documento, a mí. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró el señor Harrison. Creo que estaba invitado, dijo, colocando un archivo sobre la mesa. Ambos vais a necesitar abogados. No me quedé para los gritos. Salí de esa habitación y volví a la fiesta hueca, recogí mi foto de la mesa del incienso y miré por última vez la sonrisa del abuelo. Él habría odiado el drama, pero le habría encantado que me mantuviera firme. Y lo hice. No solo por él, sino por la chica tranquila y leal que una vez fui, la que intentaron hacer invisible. Dicen que la justicia no llega con fuegos artificiales. Pero esa tarde, sentí como si algo hubiera explotado. La noticia se extendió rápidamente por la casa después de que el señor Harrison entrara en la sala de estar. Nadie sabía exactamente qué había pasado detrás de la puerta, pero vieron las expresiones en los rostros de Carol y Kevin cuando reaparecieron. Pálidos, tensos, acorralados. Y eso fue suficiente. Yo permanecí en silencio. No necesité levantar la voz ni montar una escena. Simplemente entré en el salón donde el resto de la familia tomaba té y picoteaba bandejas de fruta, fingiendo no notar la tensión en el aire. Gracias a todos por estar aquí, dije con calma. Todas las cabezas se giraron. La cuchara de alguien tintineó torpemente contra un vaso. Un primo se aclaró la garganta. Respiré hondo, dejando que se asentara en mi pecho. Luego saqué una pequeña grabadora de mi bolso y le di al play. La voz del abuelo llenó la habitación. Suave, gastada, cansada, pero clara. Carol ha vuelto a llamar. Quiere que considere la justicia. Dice que Abby ya ha tenido suficiente tiempo conmigo. Suficiente ayuda. No quiero pelear, pero sé lo que se avecina. El silencio fue atronador. Algunos invitados miraron sus regazos. Otros se movieron incómodos. Unos pocos susurraron cosas como, «Oh, Dios mío, ¿de verdad dijo eso?» Puse en pausa el clip y miré alrededor de la habitación. Quiero que entendáis algo, dije. Yo nunca pedí esto. Nunca quise pelear. Yo simplemente aparecí. Lo cuidé. Escuché. Estuve allí. Mi voz se mantuvo firme, pero mis manos se sentían eléctricas. Carol y Kevin, hice un gesto hacia ellos, que ahora estaban de pie junto a la entrada como estatuas, intentaron falsificar el testamento del abuelo. Contrataron a un abogado inhabilitado, se hicieron pasar por representantes legales, y lo presionaron en sus últimos días. Jadeos, una taza de té que cae, el comienzo de un cambio. El señor Harrison dio un paso adelante, sosteniendo el archivo oficial. Estas acciones están actualmente bajo revisión legal. El testamento original, completamente notariado y testificado, nombra a Abigail como la única heredera del patrimonio del señor Arthur Whitman. Todos los intentos de alterar o impugnar este documento han sido marcados como fraudulentos. Carol estalló. Ni siquiera es de sangre. La habitación se congeló. Todos esos años de desaires silenciosos y juicios susurrados sirvieron en un grito desesperado. Ni siquiera es su nieta de verdad. El error de mi hermana, dejado en nuestra puerta como un perro callejero. Todos actuáis como si perteneciera aquí, pero no es así. Nunca lo ha sido. Mi corazón no se hundió. No se rompió. Se solidificó, porque ya lo sabía. El abuelo me lo había dicho a su manera, a través del té, la poesía y la paciencia. Pero escucharla decirlo delante de todos fue otra cosa. Y, sin embargo, extrañamente, no me dolió. Di un paso adelante. Tienes razón, dije. No nací en esta familia. La elegí. Y, lo que es más importante, el abuelo me eligió a mí. No por la sangre, sino porque aparecí cuando nadie más lo hizo. Kevin intentó hablar. El señor Harrison lo interrumpió. Les aconsejo a ambos que permanezcan en silencio. Están bajo investigación por intento de fraude, coacción a personas mayores y falsificación de documentos. Sus bienes serán congelados mientras se revisa el caso. El silencio se volvió pesado. Una de mis tías, que no me había dirigido la palabra en años, se levantó. Abigail,
dijo suavemente. Lo siento. No lo sabíamos. No respondí, porque no se trataba de perdón. Todavía no. Quizás nunca. Este no era un día para la reconciliación. Era un día para la verdad. Saqué la foto del abuelo de mi bolso, la de nosotros bajo el roble. La coloqué sobre la mesa, cerca del altar donde alguien había dejado una vela encendida, y sonreí. No por triunfo, no por venganza, sino porque por fin podía respirar. Intentaron borrarme. En cambio, me hice inolvidable. No luchando con fuego, sino permaneciendo en silencio y dejando que la verdad hablara más fuerte que cualquier cosa que ellos intentaron enterrar. La casa volvió a estar en silencio. No el mismo tipo de silencio que había cuando el abuelo falleció. Aquel silencio estaba cargado de duelo y pérdida. Este era diferente. Este silencio era claridad. En los días posteriores al memorial, todo cambió. Carol y Kevin dejaron de aparecer. No más mensajes de texto, no más mensajes de voz disfrazados de preocupación. Su silencio era más fuerte que cualquier disculpa que nunca dieron. El señor Harrison me informó de que la investigación había avanzado rápido, más rápido de lo que nadie esperaba. Resulta que las personas que falsifican documentos tienden a ser descuidadas en los detalles. Y cuando hay un rastro de papel construido con arrogancia en lugar de cautela, la verdad encuentra su camino a la superficie. Las cuentas fueron congeladas, los registros bancarios extraídos, los correos electrónicos citados, y lentamente el daño se extendió. La nueva empresa de consultoría de Kevin perdió a su mayor inversor. Su socio se retiró el día después de que las noticias locales mencionaran los cargos pendientes. El círculo social de Carol, estrecho, pulido, superficial, comenzó a encogerse. La gente dejó de invitarla a almuerzos. Su nombre dejó de aparecer en las listas de donantes. Le dijo a una de sus amigas que la envidia es profunda en las familias y que era víctima de una campaña de difamación, pero nadie le creyó. No realmente. Incluso los susurros dejaron de ser educados. En cuanto al resto de la familia, hicieron lo que hacen las familias cuando el suelo tiembla. Se dispersaron. Algunos se acercaron en silencio. Un primo envió flores. Una tía llamó, balbuceando palabras como, no me di cuenta, solo supuse, espero que estés bien. No se lo tuve en cuenta, pero tampoco los invité a casa. Porque la supervivencia y la reconciliación no son lo mismo. Y yo todavía estaba aprendiendo a hacerlo primero. Por primera vez en lo que parecieron años, la casa se sintió como mía, pero no de una manera festiva. No de la manera en que las películas te hacen pensar que se siente cuando ganas. Se sentía como caminar por las ruinas de un hogar que había sido amado con demasiada delicadeza y por el que se había luchado con demasiada violencia. Pasaba las mañanas bebiendo té de la taza desconchada favorita del abuelo, viendo la luz filtrarse a través de las cortinas. A veces me sentaba durante horas sin moverme. No porque estuviera triste, sino porque finalmente no tenía que defender nada. Quemé los documentos que dejaron atrás. No los legales, los personales. Las notas que Carol escribió fingiendo que le importaba. Las tarjetas que Kevin había enviado desde viajes de negocios con frases vacías como, pensando en vosotros. No quería esas palabras en la casa nunca más. Una tarde, me encontré de pie en el pasillo, mirando el viejo espejo con marco de roble que el abuelo había colgado en los años 70. Mi reflejo se veía diferente ahora, no exactamente más viejo, sino más arraigado, como alguien que había pasado por una tormenta y no temía la siguiente. Abrí el cajón junto a la mesa del pasillo. La carta todavía estaba allí, sellada. No la había tocado desde el día del memorial. Algo en mí había necesitado esperar, necesitaba que el ruido se desvaneciera antes de abrirla. Pero ahora parecía el momento adecuado. La llevé arriba, me senté en el borde de la vieja silla de lectura del abuelo. El aire olía a papel, a lavanda y a recuerdo. Rompí el sello. Dentro, una sola hoja, escrita a mano. Su letra era familiar pero más temblorosa. Aún cuidadosa. Abigail, si estás leyendo esto, me he ido. Pero no del todo. Me conoces mejor que para pensar que simplemente desaparezco. Siempre has sido mi legado. No los libros, no la casa. Tú.
Te vi amar con ambas manos. Te vi quedarte cuando todos los demás tenían un lugar mejor donde estar. Te vi convertirte en más de lo que nadie a tu alrededor estuvo dispuesto a ver. Estoy orgulloso de ti. Toma lo que he dejado y construye algo que importe. No para ellos, ni siquiera para mí, sino para ti. Vive con el coraje que me diste cuando a mí no me quedaba ninguno. Y si el mundo alguna vez intenta hacerte pequeña de nuevo, sonríe y ocupa tu espacio. Con amor siempre, abuelo. Leí la carta 3 veces. Una como su nieta, una como la niña que solía derramarte en sus libros, y una como la mujer en la que me había convertido porque él creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Luego la doblé cuidadosamente, la volví a meter en el sobre y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. No lloré, no porque no me conmoviera, sino porque algo en mí había cambiado. Sus palabras no abrieron una herida. La cerraron. Más tarde esa noche, salía la luz del atardecer. El sol se estaba poniendo bajo tras la colina, pintando el cielo con vetas de naranja pálido y rosa. El abuelo lo habría llamado un cielo de poesía. Tenía nombres para los atardeceres como otras personas tienen nombres para sus mascotas. Llevé la carta conmigo al patio trasero, donde el viejo roble todavía estaba en pie, más grueso ahora, nudoso y agrietado por la edad, pero aún orgulloso, aún arraigado, igual que él. El viento susurró suavemente mientras me arrodillaba bajo las ramas. Saqué una pequeña lata ignífuga de debajo del banco y abrí la tapa. Dentro había una caja de cerillas y un pequeño plato que había usado cuando quemábamos cartas en la secundaria, fingiendo ser brujas que expulsaban malos recuerdos. Pero esto no era un juego. Esto era real. Desplegué la carta una vez más, pasé los dedos suavemente por el papel. Su pluma había presionado con fuerza en algunos lugares. La última línea tenía una pequeña mancha. Debió de dudar antes de firmar. O tal vez su mano tembló, pero la tinta aún se mantenía. Entonces, encendí la cerilla. La llama cobró vida así, pequeña, valiente, sin pedir disculpas. Sostuve la carta junto a ella y vi cómo la esquina se curvaba. El fuego trepó lentamente al principio, luego más rápido a medida que las palabras desaparecían en naranja y negro. Me incliné lo suficiente para sentir el calor, pero no tanto como para tener que retroceder. Había algo sagrado en la forma en que ardía, como si él estuviera resurgiendo, no para irse, sino para convertirse en parte de todo. Cuando la última ceniza cayó en el plato, me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El árbol sobre mí crujió suavemente. Un pájaro cantó a lo lejos. Un coche pasó por delante, pero parecía a kilómetros de distancia. Todo estaba quieto. En ese silencio, susurré mi último adiós. No porque necesitara dejarlo ir, sino porque finalmente entendí que él nunca se fue realmente. Me había legado algo más valioso que propiedades o dinero o incluso recuerdos. Me dio claridad. Me dio coraje. Y al hacerlo, me devolvió a mí misma. Me levanté, me sacudí la tierra del abrigo y volví hacia la casa. La luz del porche se encendió al acercarme, proyectando un suave resplandor en los escalones de la entrada. Por primera vez desde que todo esto comenzó, la casa no se sentía como un campo de batalla o una carga. Se sentía como una posibilidad. Dentro, serví una taza de té, la mezcla favorita del abuelo, dargelín con una rodaja de limón. Me senté en su silla, la que está junto a la ventana, y miré hacia el césped donde la luna ascendía silenciosamente. Pensé en cuántas noches debió de haberse sentado en este mismo lugar, preguntándose si había hecho lo suficiente. Preguntándose si alguien recordaría las cosas que había intentado enseñarnos. Ahora sabía la respuesta. Yo era la respuesta. Yo era la historia que él había escrito sin pluma. La herencia que había moldeado con paciencia, tiempo y presencia. Y yo todavía estaba aquí, todavía creciendo, todavía escuchando, todavía amándolo en el silencio que dejó atrás. Algunos recuerdos no se desvanecen. Se asientan en los rincones de tu vida, suaves y obstinados como el polvo a la luz del sol. Después de quemar la carta, me encontré buscando el pasado sin siquiera darme cuenta. Pasaba por la estantería del abuelo y recorría los lomos con los dedos, como solía hacer cuando tenía 10 años, buscando algo que oliera a páginas viejas. Abría la puerta trasera y me detenía, esperando que su voz me llamara: «Deja los zapatos fuera, Abby».
No traigas el mundo a la casa. Hacía años que no decía eso, pero en mi mente, todavía lo hacía. Una mañana, abrí el armario del pasillo, no porque necesitara algo, sino porque quería sentirme cerca de él. El leve aroma a cedro y loción para después de afeitar me golpeó como un recuerdo. Su bufanda todavía estaba allí, metida entre una lata de naftalina y una pila de guantes de invierno. Me la llevé a la cara, cerré los ojos y el tiempo se plegó sobre sí mismo. Y fue entonces cuando lo vi. Un diario de cuero fino y desgastado, encajado detrás de los abrigos. No estaba escondido exactamente, pero tampoco estaba destinado a ser encontrado por casualidad. Lo llevé a la mesa del comedor, me senté bajo la suave luz de la lámpara de techo y abrí la primera página. No había título, solo una línea con su caligrafía: si quieres dejar algo atrás, no lo talles en piedra. Susurralo con amor. Se me cortó la respiración. Cada página tenía fecha, abarcando los últimos 2 años. Algunas entradas eran largas, otras apenas una línea. Pensamientos, observaciones, versos de poesía, a medio terminar, honestos, desordenados. Escribió sobre extrañar a la abuela, sobre sentir que el mundo cambiaba demasiado rápido, sobre la alegría de verme reír cuando no sabía que él estaba mirando. Una página me golpeó más fuerte que el resto: Abigail dobló mi ropa hoy. No se quejó cuando la secadora se comió uno de sus calcetines. Solo sonrió, negó con la cabeza y dijo: no pasa nada. Es solo un calcetín. Dios, espero que conserve esa suavidad. Este mundo es demasiado ruidoso para corazones como el suyo. Leí esa página 3 veces. No sé por qué ese momento significó tanto para él, pero tal vez ese es el punto. Tal vez el amor vive en lo ordinario. Otra entrada estaba escrita con letra más temblorosa: solo unas semanas antes de morir, la casa se siente como si estuviera esperando algo. No tengo miedo de irme. Solo espero que se quede la persona correcta. La que sabe dónde van las tazas de té. La que habla con el viento como si pudiera responder. La que recuerda que el silencio es sagrado. Si ella se queda, yo puedo irme. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la página. Así era el abuelo. No expresaba su amor a gritos. No lo escribía en mayúsculas ni lo proclamaba por las habitaciones. Lo dejaba en tazones de sopa, en libros con las esquinas dobladas, en notas cuidadosamente dobladas junto a tu almuerzo, en diarios que encuentras cuando la casa está demasiado silenciosa y tu corazón demasiado lleno. Cerré el libro con cuidado. No necesitaba mármol ni monumentos. Me tenía a mí, y yo tenía sus palabras. Su verdadero testamento no era el papel que el abogado leyó en aquella habitación abarrotada. Estaba aquí mismo, en tinta y pausas y frases a medio rimar que decían: fuiste vista. Fuiste elegida. Importaste. Volví a colocar el diario donde lo encontré, pero esta vez en una caja con un paño suave alrededor, como algo precioso. Porque lo era. Y luego hice lo que él habría hecho. Serví té, me senté en el porche, escuché el viento y susurré: me quedaré. El duelo no siempre se viste de negro. A veces llega en silencio, vestido con una vieja camisa de franela, sentado a la mesa del desayuno donde antes había 2 tazas en lugar de una. Es sutil, doméstico. Dobla tu ropa, riega tus plantas y se desliza en tus huesos antes de que te des cuenta de que se ha mudado. Pero una mañana, me desperté y me di cuenta de que podía respirar de nuevo. No perfectamente, no del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para notar la forma en que la luz del sol golpeaba el suelo de la cocina en ángulos suaves y compasivos. Lo suficiente para tararear mientras servía el té. Lo suficiente para alcanzar la alegría. No como un jadeo desesperado, sino como un recuerdo que podía sostener sin miedo. Empecé a limpiar. No solo la casa, sino los rincones de mi vida que habían estado acumulando polvo. Revisé cajas viejas en el ático. Cartas de mi madre que había dejado de responder. Premios que no recordaba haber ganado. Fotos de personas con las que no había hablado en años. No guardé todo, solo las piezas que me hacían sentir completa en lugar de hueca. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí, no solo al porche, sino al mundo. Caminé hasta el mercado, compré flores frescas que no necesitaba,
Hablé con el panadero que recordaba mi nombre. Incluso pasé por la cafetería donde solía trabajar. Me ofrecieron un turno. Sonreí y les dije, gracias. Pero ahora tengo otros planes. Porque algo había cambiado. La pérdida no desapareció. La traición no sanó por arte de magia. Pero el peso de ello ya no me clavaba al suelo. Se había convertido en abono. Y de él, algo nuevo había comenzado a crecer. Esa semana, saqué los viejos cuadernos del abuelo y pasé a una página que había marcado. Era una cita de un discurso que dio hace años: el mundo no necesita más ruido. Necesita más manos firmes, más bondad que no espere nada, más gente dispuesta a plantar árboles cuya sombra nunca disfrutarán. Leí esa línea una y otra vez. Se sentía como una instrucción, una llamada. Así que empecé a esbozar ideas en el reverso de viejas listas de la compra: programas comunitarios de primeros auxilios, formación de emergencia para personas mayores, un equipo de respuesta voluntario para nuestro barrio, donde las ambulancias a menudo llegaban tarde y la ayuda aún más tarde. Cuanto más escribía, más claro se volvía. No solo me estaba curando. Me estaba preparando. Una noche, me senté con Ethan en el patio trasero, con la hoguera crepitando entre nosotros. Las estrellas estaban suaves esa noche, bajas y dispersas, como si alguien las hubiera derramado suavemente por el cielo. Creo que quiero hacer algo con la herencia, dije. Levantó la vista de su taza. Algo que ayude a la gente que nunca recibe ayuda, que siempre es la última. No preguntó qué ni por qué. Solo asintió. Y supe que lo entendía, porque no se trataba de un legado en el sentido en que la mayoría de la gente piensa. No se trataba de placas, ni de fundaciones, ni de folletos brillantes. Se trataba de construir algo desde las cenizas y llamarlo hogar. Un hogar para otros, para la gente olvidada, para la gente que, como el abuelo, lo dio todo en silencio. Miré hacia el roble. Sus ramas se mecían suavemente, como si hubiera estado escuchando todo el tiempo. Quizás lo había hecho. Quizás las raíces ya sabían lo que yo apenas empezaba a darme cuenta. Que sanar no significa olvidar. Significa recordar de otra manera. Significa tomar lo que te rompió y convertirlo en un refugio para otra persona. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría después. No quería desperdiciar lo que el abuelo me dejó. No se trataba del dinero. Nunca se trató de eso. Se trataba de las horas, los recuerdos, el legado silencioso de alguien que lo dio todo y no pidió nada. Y si iba a llevar ese legado adelante, tenía que significar algo. Así que volví a estudiar. No para otro título, no para un cargo. Me inscribí en un curso de certificación de técnico en emergencias médicas, TM, un programa corto e intenso que se centraba en lo básico. Cómo llegar rápido, cómo mantener a alguien respirando, cómo ser útil cuando el tiempo se escapaba. Me encantó. No porque fuera fácil. No lo era. Las noches eran largas, el material denso, las simulaciones estresantes, pero me sentí viva de nuevo. No distraída, no de luto. ¿Viva? Hubo un ejercicio en el que teníamos que estabilizar a un maniquí con un pulmón colapsado mientras hablábamos con un familiar simulado que gritaba cerca. La mayoría de la gente entró en pánico o se quedó paralizada. Yo no. Más tarde, el instructor me llevó a un lado y me dijo: «¿Tienes presencia?». No supe cómo responder, así que solo sonreí, pero en el fondo pensé: no, es que he pasado por cosas peores. Cuando aprobé el curso, no hice una fiesta. Coloqué el certificado dentro del diario del abuelo y susurré: «Lo logramos». Luego me puse a trabajar. Con la ayuda de Ethan, contacté a organizaciones locales, y propuse una pequeña idea que creció rápidamente: un centro comunitario de primeros auxilios basado en voluntarios en la antigua estación de bomberos, a 2 manzanas de nuestro barrio. No era lujoso. Nadie usaba batas ni llevaba buscas. Teníamos sillas plegables, unos pocos desfibriladores, kits médicos básicos y una nevera llena de compresas frías y botellas de agua. Pero era real, y era importante. La gente empezó a venir. Un adolescente que se torció el tobillo jugando al fútbol. Una anciana que se desmayó en el mercado de agricultores. Un repartidor que tuvo un ataque de pánico en su camión.
No estábamos salvando vidas en el sentido dramático. Estábamos recogiendo a la gente antes de que cayera demasiado fuerte. Estábamos presentes. Estábamos llenando un vacío que el sistema había ignorado. A veces llegaba a casa con la camisa oliendo a antiséptico y café. Con los hombros doloridos de levantar peso, los ojos pesados. Pero dormía mejor que en meses. Porque ahora cada día se sentía como una nota de agradecimiento al abuelo. Y no solo por lo que me dejó, sino por lo que me enseñó. Que no necesitas aplausos para marcar la diferencia. Solo necesitas aparecer. Así que lo hice, una y otra vez. Y por primera vez desde que él falleció, no estaba cargando con el peso de su pérdida. Estaba caminando en la luz de su amor. Y eso marcó toda la diferencia. Empezar de nuevo no es ruidoso. No es una escena cinematográfica en la que abres las ventanas de par en par, pintas las paredes y te declaras libre. Empezar de nuevo es lento, silencioso, una elección que haces cada día antes de que tus pies toquen el suelo. Es decir, lo intentaré de nuevo, incluso cuando tu cuerpo quiere seguir envuelto en la comodidad del duelo familiar. Ahí es donde yo estaba. Cada mañana, servía té en la taza desconchada del abuelo, no porque fuera sentimental, sino porque se ajustaba a mi mano mejor que las nuevas. Dejaba que el sol me encontrara en la cocina y no me apresuraba a salir del momento. Simplemente me quedaba quieta, respirando. El centro comunitario estaba tomando forma. Ethan ayudó a adaptar un viejo armario de almacenamiento para convertirlo en una sala de triaje adecuada. Pintamos las paredes de un suave verde musgo y colgamos guirnaldas de luces blancas alrededor de las ventanas. No era lujoso, pero era cálido. La gente se sentía segura allí. Creo que eso importaba más que nada. Una tarde, un hombre se desplomó cerca del paso de peatones, fuera del supermercado local. No lo dudé. Crucé el tráfico, me arrodillé a su lado, le tomé el pulso, le estabilicé la cabeza y llamé a emergencias. Su respiración era superficial pero constante, su piel fría pero seca. Me quedé con él, le sostuve la mano y le susurré cosas que me gustaría que alguien me dijera si estuviera asustada y sola. No estás solo. La ayuda está aquí. No me voy a ir. Los paramédicos llegaron en menos de 5 minutos. Se hicieron cargo rápidamente, profesionalmente. Antes de subirlo a la ambulancia, uno de ellos se volvió hacia mí y me preguntó, ¿eres TM? Certificada, asentí. Buen trabajo, dijo. Y eso fue todo. No un desfile, no aplausos, solo una afirmación silenciosa de que me estaba convirtiendo en la mujer que el abuelo siempre vio en mí. Más tarde esa noche, Ethan y yo nos sentamos en el porche. El aire era fresco, con ese aroma de principios de primavera a tierra húmeda y esperanza. Se acercó y me entregó una pequeña caja de madera. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrela. Dentro había una pulsera de plata. Sencilla, elegante. En el interior, un pequeño grabado, la quietud no es debilidad. Tragué saliva. Había estado escuchando. Supuse, dijo, que era hora de dejar de pensar en ti misma como la chica que fue dejada atrás. Lo miré. Lo miré de verdad. Ethan no era ostentoso. No era el tipo de persona que te arrastra con declaraciones horrorosas, pero era constante, presente. Aparecía sin que se lo pidieran, sin esperar recompensa, igual que el abuelo. Quizás por eso confiaba en él con las partes de mí para las que todavía no tenía nombre. Me atrajo suavemente contra su hombro. Y nos quedamos así durante mucho tiempo. Sin palabras, solo presencia. Y me di cuenta de algo. No estaba construyendo una nueva vida. Finalmente estaba entrando en la que siempre merecí. No la vida que otros esperaban de mí. No la que estaba moldeada por la culpa o la obligación, sino una que elegí plenamente, libremente, con personas que me veían no como la chica silenciosa en el rincón, sino como una mujer que resistió la tormenta y salió de ella llevando la luz del sol. A la mañana siguiente, volví temprano al centro. Los niños del barrio habían dibujado corazones de tiza por toda la acera. Y alguien había dejado una cesta de naranjas en la puerta con una nota, para la señora que ayuda a la gente. Sonreí. No sabía de quién era. No necesitaba saberlo, porque así es como se ve la curación.
No la perfección, no el olvido, sino la reconstrucción de algo suave y fuerte a partir de lo que casi se rompió. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando hacia atrás, tratando de encontrarle sentido al dolor. Estaba mirando hacia adelante, con paso firme y el corazón bien abierto. No siempre encuentras a tu familia en la sangre. A veces la encuentras en la mujer que se ofrece voluntaria cada sábado solo para doblar mantas y traer pan de plátano. En el chico que recorre 5 manzanas en bicicleta para entregar gasas extra después de la escuela. En el hombre que no dice mucho, pero que aparece cada mañana a las 6 de la mañana para barrer la acera antes de que llegue el primer paciente. Estas personas no conocieron a mi abuelo. Nunca se sentaron en su cocina ni escucharon sus historias. Pero de alguna manera, llevaban la misma bondad silenciosa que él. No eran ostentosos. No eran ruidosos. Simplemente eran constantes. Y en esa constancia, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Una tarde, estaba reponiendo el estante de suministros cuando una niña pequeña entró en el centro con un dibujo arrugado. Su madre la seguía, disculpándose. Quería traerle esto a la enfermera, dijo. Me arrodillé. El dibujo era de mí, una versión de palitos, por supuesto, de pie frente al edificio con un gran corazón rojo sobre mi cabeza. Arriba, con letra torcida, gracias por hacer que la gente se sienta mejor. Lo pegué en el mostrador de recepción. Todavía está allí. Esa noche, le dije a Ethan que algo había cambiado. Solía pensar que la familia era algo en lo que nacías, le dije. Pero quizás es algo que construyes, una bondad a la vez. Él sonrió. Quizás las personas a las que estamos destinados a amar no siempre nos son asignadas. Quizás son elegidas. Pensé en el abuelo entonces, en cómo me había elegido mucho antes de que yo me diera cuenta, en cómo me había mostrado cómo era la lealtad, cómo se sentía la ternura. Y ahora, de alguna manera, estaba ofreciendo esas mismas cosas a personas que acababa de conocer, pero que se sentían como en casa. No había cenas de domingo, ni tradiciones navideñas, pero había confianza, risas, lucha compartida y sanación. El centro se convirtió en más que un lugar para curar heridas o repartir aspirinas. Se convirtió en un lugar donde la gente se miraba a los ojos. Donde se intercambiaban historias con vendas. Donde una taza de té significaba más que un diagnóstico. Ya no me sentía sola. No me sentía como la chica que se queda fuera de la lista de invitados. Porque aquí, nadie preguntaba por tu linaje. Nadie llevaba la cuenta. Simplemente aparecían. Y en cada momento compartido, en cada acto silencioso de cuidado, sentía la presencia del abuelo. No en espíritu, sino en legado. En la forma en que las personas se cuidaban unas a otras sin expectativas. Esa era la familia que él siempre quiso para mí. Y finalmente, la había encontrado. No en un nombre, no en un testamento, sino en el latido de una comunidad que eligió el amor. Cada día. La casa es más pequeña ahora. No en tamaño, sino en sonido. No más teléfonos sonando de gente que quiere cosas. No más pasos recorriendo el pasillo con un resentimiento silencioso. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared y el crujido ocasional de las tablas del suelo bajo mis calcetines. Me siento junto a la ventana la mayoría de las tardes. La misma silla de madera, la misma taza desconchada. La luz entra suave aquí, como si hubiera aprendido a susurrar. Afuera, los campos empiezan a dorarse con el final del verano. El viento se mueve entre la hierba alta como un recuerdo que no estás del todo listo para dejar ir. He empezado a nombrar las brisas de nuevo, tal como solía hacer el abuelo. A esta, la llamo compasiva. A veces leo, a veces solo escucho a los pájaros, al viento, al silencio. Y a veces, cuando estoy muy quieta, imagino al abuelo sentado a mi lado, con su libro descansando en su regazo, su respiración lenta y uniforme. Nunca necesitó llenar el silencio. Simplemente dejaba que contuviera espacio para lo que necesitara surgir. He llegado a amar ese tipo de silencio. El que no te pide nada. El que te permite llegar tal como eres. Y aquí, en esta quietud, me di cuenta de algo. No lo perdí todo. Conservé lo único que importaba. El tipo de amor que no desaparece cuando una puerta se cierra. El tipo de familia que vive en la elección, no en la expectativa.
Y un yo al que finalmente estoy orgullosa de volver a casa. Encontré el poema doblado dentro de un viejo ejemplar de bolsillo de hojas de hierba. Estaba metido entre dos páginas con las esquinas dobladas, prensado como un secreto que nunca debía ser olvidado. La caligrafía era inconfundiblemente suya. Firme, inclinada, un poco desvaída por el tiempo. Sin título, solo 4 estrofas cortas y una pequeña nota al final que decía, para la que se queda. Lo llevé a la ventana, donde el sol tardío se derramaba sobre el alféizar como miel tibia. Y lo leí en voz alta. La familia no es lo que la sangre reclama. Ni quien aparece cuando se lee el testamento. Es quien entra cuando la habitación se oscurece. Y se sienta a tu lado, en silencio. Hice una pausa, mi voz se quebró un poco en la última línea. El silencio de la casa se inclinó más cerca, como si escuchara. No es el nombre estampado en el marco. Ni historias contadas por boca de otros. Es quien recuerda cómo tomas el té. Y aún así aparece cuando no hay nada que ganar. Esa me hizo sonreír. Siempre me bromeaba por necesitar exactamente un terrón de azúcar y un chorrito de limón. Ni más, ni menos. El amor no es ruidoso, ni es orgulloso. Dobla tu ropa, pasea a tu perro. Recoge medicinas sin que se lo pidan. Y sostiene tu dignidad cuando estás demasiado cansado para hacerlo. Me senté lentamente, dejando que cada palabra se estirara en el espacio entre los latidos del corazón. Así que si preguntan cuál fue mi hogar. No señaléis casas, tierras o nombres. Decid que fue aquella que nunca pidió más. Y se quedó cuando todo lo demás se fue. Ese era el final. Volví a doblar el papel con cuidado, como algo sagrado. No lloré. No lo necesitaba. Las lágrimas habían venido y se habían ido en otras estaciones. Esto era otra cosa. Esto era comprensión. Él nunca dijo que yo era familia por obligación. Lo dijo porque lo sentía. Porque yo lo elegí a él y él me eligió a mí. Y ahora, con el poema en la mano y sus palabras en mis huesos, sabía algo con certeza. El legado no se mide en herencias. Se mide en presencia. En el amor que dejamos escondido entre las páginas y en el silencio que todavía lleva nuestra voz. Solía pensar que la libertad venía con la distancia, que si podía alejarme lo suficiente de la traición, del duelo, del peso de todo lo que intentaron quitarme, sería libre. Pero la libertad no me encontró allí fuera. Me encontró aquí, en una casa silenciosa que todavía guarda su aliento, en la risa de extraños que se convirtieron en familia. En el momento en que decidí no luchar por validación, sino vivir en la verdad. Algunas personas heredan tierras, otras heredan dinero. Yo heredé a un hombre que me enseñó a permanecer quieta en medio de una tormenta y a confiar en que el viento algún día cambiaría. Y así fue. Ya no estoy enfadada. No estoy esperando disculpas que nunca llegarán. Estoy construyendo algo a partir de lo que sobrevivió. Y eso, en sí mismo, es un acto de poder. Si estás viendo esto y has sido la persona que se quedó fuera de la lista, la que fue apartada, a la que le dijeron que no eras realmente de la familia, quiero que sepas algo. No eres invisible. No eres pequeño. Y no estás solo. La familia no es quien comparte tu apellido. Es quien aparece cuando el ruido se desvanece y las luces se apagan. Es quien se queda. Y si aún no has encontrado eso, no te rindas. A veces, la familia que estás destinado a tener es la que construyes desde cero con amor, sudor y un poco de esperanza obstinada. Así que aquí está mi llamado para ti. Si esta historia significó algo para ti, compártela. Habla de ella. Dile a alguien que necesita oír que alejarse de la toxicidad no es debilidad, es valentía. Y si todavía te estás curando, tómate tu tiempo. Pero prométeme una cosa. Cuando estés listo, ocupa tu espacio. Porque perteneces aquí. Plenamente, libremente, tal como eres.